Alcino, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Jacobo? Buen día, gracias por la llamada. Bueno. ¿Cómo estamos con este tema que parecía que venía tambor batiente, que era poner toque de queda y limitar la movilidad de las personas en Mar del Plata? Cosa que ayer se diluyó entre los dedos de la política como arena fina. Bueno, vos lo dijiste, ¿no? La política hace su trabajo en esta pandemia, como también cuando estabas hablando de vacunas sucede. Nosotros, desde la universidad, cuando nos consultaron el tema hace unos días, dijimos que nosotros no estábamos de acuerdo con el toque de queda y, digamos, y te puedo explicar por qué, porque las medidas a veces que son más, entre comillas, fáciles de tomar o menos dificultosas, ¿no es cierto?, como un toque de queda general, no ponen en foco las diferentes acciones que suceden en la ciudad, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestra ciudad, el comportamiento de los casos no es igual en todos los sectores de la ciudad. Esta es una ciudad muy grande, ¿no? Ujú. Entonces, como han hecho otras ciudades del mundo, perfectamente se pueden hacer restricciones de algunas actividades por zonas denominadas, por ejemplo, zonas calientes que tengan alta actividad del virus. Lógico, para eso tenemos que saber y actuar rápido dónde están los positivos en la ciudad, hacer más testeos, ir a cerrar rápido un sector, abrir otro, o sea, ser más dinámicos y más selectivos y por sectores en el comportamiento de la pandemia, porque acá hay otra realidad, Jacobo. La gente económicamente ha sufrido mucho, ¿no es cierto? Y la pandemia no es solo un problema de salud pública, como lo hemos dicho, sino que es un problema social con toda la complejidad que ello trae. Por eso siempre, claro, a veces es más difícil también alistar y estar atento, tener más información, más estadística, más equipos en la calle. Cada testeo sale 6.000 pesos en promedio, o sea que tampoco es barato Ujú. hacer testeos. Pero bueno, pensemos que una ciudad como Mar del Plata, ¿no es cierto?, con quinta ciudad de la Argentina, la importancia que tiene, todo lo que implica, bien se puede, digamos, poner todo lo que hay sobre el tablero técnicamente para acompañar las decisiones de las autoridades, porque a nosotros nos pasa todo el tiempo, ¿no es cierto?, que estamos a veces, ¿no es cierto?, ahí viendo cómo es el fuego político, que a ver, hay temas como esto que es donde es muy complejo, ¿no?, que cuando la política mete la cola. Ujú. Bueno, esto está ocurriendo desde la hora cero, digamos, en los primeros meses, el hashtag quédate en casa y la épica de que el virus no va a entrar porque estamos encerrados, se lo devoró todo, y sin embargo el virus entró igual como entró en el resto del planeta. Lo que ocurre es que también hay una situación que es bastante llamativa, porque parece ser que el problema son las juntadas de los pibes, que no está bien que lo hagan, que no está bien que no se cuiden, pero hemos tenido 6 o 7 eventos desde el velatorio de Maradona en adelante, que claramente eran una bomba de dispersión del virus. Sí, bueno, claramente, como vos lo decís, todo lo que ya sabemos, hay cosas que sabemos del virus y hay cosas que no. Lo que sabemos es que claramente donde haya mucha gente hay más virus, y eso lo demostró esta situación, porque todavía no salimos nosotros de la primera ola. No pasó en Argentina, simple y sencillamente porque los casos nunca bajaron, Uh-huh. Jacobo. O sea, cuando la gente pregunta, ¿estamos en la segunda ola, es un rebrote? No, mirá, esto es un rebrote porque la primera ola nunca terminó de pasar. Entonces yo creo que la situación de Argentina es grave, Jacobo, y alguna vez te he dicho que, si bien considero que las acciones en general del gobierno han sido buenas, la adquisición de equipamiento, podríamos nombrar un montón de cuestiones, nosotros tenemos un país con 30 años de fragmentación del sistema de salud, de deterioro del sistema de salud, y por más que se lo vistió bastante bien para el evento ¿no es cierto?, con todas las adquisiciones de lo que teníamos desconocido y demás, abajo preexiste lo que nosotros somos, un país subdesarrollado que no puede jugar a ser un país del primer mundo porque tenemos un mosaico de desigualdades muy grandes, ¿no es cierto? Y entonces eso es lo que pasa.
y a veces retrospectivamente podemos analizar algunas acciones como exitosas y otras no. Lo que pasa es que a veces es difícil también sacarle el manto de que no la política no manipule esas cuestiones. Pero claramente Argentina es un país subdesarrollado, es un país que tiene un mosaico de inequidades muy grandes, y cuando uno toma medidas generales, nosotros el año pasado queríamos a principio de año dar clases en la universidad, porque sabíamos que venía atrasado. Cuando se dio cuenta el efecto isla que tuvo Mar del Plata, ¿no es cierto?, se quiso y no se pudo porque no había una flexibilidad ahí, ¿no es cierto?, como para decir, bueno, acá hay una ventana de tiempo, usémosla. Y yo creo que hay que ser, las autoridades tienen que ser más ágiles. Acá en Argentina hay mucho desgaste en pelea política, en río claro, boca, pero, ¿no es cierto?, y no en trabajar juntos para decir, bueno, a ver, obvio, pero esta situación. Y te Adrián, repito, la base de Argentina no es buena. Lo que pasó en el velatorio de Maradona, por supuesto que está muy mal. Lo que pasa en las marchas, pasó en las marchas pro aborto, antiaborto también, y no se le da, y como vos bien decís, no se le da, lo coloca en dimensión, depende de quién lo haga, ¿no? Claro, bueno, pero ahí voy a 2 o 3 puntos de lo que estás diciendo, ¿no? Primer punto: ¿por qué en vez de armar el circo que armaron con la vacuna de Pfizer, BioNTech no dijeron que no tenemos la plata? Porque Pfizer exige un fondo de garantía para entregar. Chile lo pagó, Ecuador lo pagó, México lo pagó, Argentina no tiene el dinero y no tiene la infraestructura de frío para distribuir esa vacuna, que es muy adelantada tecnológicamente, pero tiene esta complejidad que seguramente en el decurso de los próximos años se irá corrigiendo. Entonces te dicen, no, porque para diciembre vamos a vacunar 1 millón de personas. No había forma. El ministro de Defensa dice, el ejército está preparado. Lo dije desde la hora cero y tengo esta audiencia de testigos, que no son pocos. Dije, el ejército podrá estar preparado para hacer una distribución operativa, pero no tiene la estructura. Tenés que tener camiones con capacidad de frío, sistema. Mirá lo de la barría, es espantoso realmente lo que ha ocurrido. Casi te diría que me atrevo a decir que es un crimen de lesa humanidad en este momento. Hay 400 compatriotas del sector de salud que se van a ver privados de tener una protección. Es de loco. Sí, bueno, lo que digamos, lo que me parece, eso me parece una cosa muy muy importante lo que decís de Pfizer, porque a ver, yo he estado estos días, siempre estamos todos, cierto, leyendo las informaciones nuevas, y por ejemplo Francia en este momento, Francia, ¿no? Sí. Estamos hablando de un país obviamente desarrollado en la categoría de países con ¿no es cierto?, está poniendo en duda si llega a dar la segunda dosis, ¿no es cierto?, de la vacuna, porque vos sabés que hay una ventana mínima de 21 días y una máxima de 42 para aplicar la segunda dosis. Y Francia, que es un país desarrollado, está viendo que todo esto de descongelar las dosis que vienen de a 1000, esto que vos decís de los menos 70, todo, le está provocando dificultades a un país del tercer mundo. Entonces también acá lo que hay que decir con todas las letras es, mira, acá hay vacunas que son para primer mundo y hay vacunas que son para subdesarrollo. ¿Por qué? Porque Mar del Plata, que te repito, mal contado, porque lamentablemente la estadística en este país siempre son oscilantes, pero quinta, sexta ciudad, como dijimos, de la Argentina, ¿no? ¿Cuántos freezer a menos 70 hay en esta ciudad? Que es una pregunta que se podría hacer. No más de 5. Todos están en el sector privado y, como es lógico, para actividades, ¿no es cierto?, que son actividades muy puntuales. Por ejemplo, células madre, por ejemplo, fertilización in vitro. Entonces, Mar del Plata tiene más de 20 capitales de provincia del país no tienen un solo freezer a menos 70, ¿no? Entonces, la vacuna de Pfizer desde el primer momento, lo que hay que hacer es clasificarla como hembra, no es para un país subdesarrollado, ¿no es cierto? Porque Mar del Plata tiene 4 freezer para menos 70 y es la quinta ciudad de la Argentina. Entonces, claramente, aparte de lo que vale, ¿no?, claramente la vacuna de Pfizer no es para nosotros, ¿no es cierto? Y eso es lo que también yo creo que cuando uno se equivoca, qué mal tiene de decir nos equivocamos, digamos, y para eso estamos, ¿no es cierto? Entonces, claramente la logística de la vacuna, esta cifra que vos podés ver en qué lugar, cuántos se han vacunado, a ver, es muy difícil vacunar a tanta gente, nunca pasó en la historia de la humanidad. Entonces no es un proceso que va a durar pocos días. No, claramente, a ver, creo que con lo único que es comparable debe ser con la vacunación de la Sabin.
Probablemente. Pero bueno, eso tenía otra historia, tenía otra tecnología, era ciencia. Ayer me explicaron cómo es el tema de la vacuna de Sputnik. Es cada frasco, cada recipiente es para 5 dosis. 5 dosis, sí. Por lo tanto, hay que coordinar que estén 5 personas para que desde el momento en que se saca de la heladera hasta el momento que se aplica no se corra el riesgo de que pierda eficacia por un tema de temperatura también, aunque es mucho menos dramático que en el caso de la de Pfizer. Bueno, digo, todas estas cosas hay que ponerlas arriba de la mesa, porque si no, la verdad es que el ciudadano del común, nosotros los de a pie, terminás con un mareo absolutamente fenomenal. Y lo peor de todo lo que está pasando en la Argentina, lo que más me preocupa, es que una sociedad con una cultura pro vacunas hoy tenga el nivel de temor que tiene frente a todo esto. Sí, yo creo que ahí hay mucha irresponsabilidad en la comunicación, como pasa con muchos temas, ¿no es cierto? Porque enorme. Eso sí que claramente, a ver, está bien tener temores sobre la vacuna porque esta vacuna es una vacuna nueva. Y si vos me preguntás a mí, bueno, Lacino, ¿cuánto tiempo, en 5 años, qué problema puedo tener yo si me pongo esta vacuna o cualquier otra? Por ejemplo, una pregunta, ¿no? Yo le voy a decir, no, mire, no hay una persona que hace 5 años que se haya vacunado con esta vacuna, por lo tanto no lo sabemos. Hablo de las modalidades más nuevas, como Pfizer, que es ARN mensajero, o proteína recombinante, las otras, porque son mecanismos que no están probados a lo largo del tiempo. Entonces, dudas razonables siempre va a haber, pero lo que no puede haber es una campaña para no vacunarse, porque claramente cualquier vacuna ya está publicado, eso cumple con la seguridad y la eficacia, que son dos de las cosas que nosotros más miramos. Ahora bien, ver los efectos en el tiempo, eso no se puede hacer hoy. Claro, eso está Entonces, no hay que dar un mensaje antivacuna porque es un error, ¿no es cierto? Porque en este momento claramente los beneficios son mayores que los riesgos en este momento en el mundo entero. Claro, sí, por supuesto. Te agradezco, Adrián, buena jornada, muy amable. Bueno, te mando un saludo y gracias por la llamada. No, bueno, a quien escucharon es Adrián Lacino, es el director de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata.